Buenas tardes, docentes y compañeros. La presente investigación está guiada por la docente Remedios Pitre en la asignatura de Diseño e Investigación del programa Trabajo Social. Asimismo, esta investigación está titulada Factores de riesgo psicosocial y su incidencia en la violencia intrafamiliar en las mujeres de la Comuna 4 del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, La Guajira, la cual está orientada y realizada por las estudiantes Sarine Michelle Rodríguez Zambrano y Kelly Johanna Romero Martínez. En primera instancia, tenemos el planteamiento del problema o descripción del problema. La violencia intrafamiliar es un problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres o, en su defecto, de la víctima que padece este suceso. Pero a su vez también hay que verla o hay que entenderla como un fenómeno social complejo que trasciende de sociedad en sociedad. Esto según Rodríguez 2018. Seguidamente, Pérez también nos menciona en el 2019 que la violencia intrafamiliar es una problemática mundial que tiene trasfondo social y cultural, es decir, que está inmersa e inculcada de cierta manera en la población o en los seres humanos. A nivel mundial, la ONU estima que 736 millones de mujeres, una de cada tres, ha experimentado violencia, bien sea sexual o física, por parte de su pareja o, en su defecto, por su expareja. Estos índices suelen ser más altos en países menos desarrollados. Con respecto al contexto colombiano, en la presidencia de la República del 2012, el 15% de las mujeres habían sido víctimas al menos una vez en su vida por violencia física, psicológica o sexual, pero este número puede aumentar o disminuir, bien sea porque este fenómeno tiene un difícil monitoreo. También en el 2019, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó 77.303 casos de violencia intrafamiliar ocurridos en Colombia, pero esto cambia al llegar al contexto al contexto regional, ya que en Colombia, el Caribe colombiano, perdón, recae en las mujeres, es decir, las mujeres suelen ser las más lesionadas o afectadas en esta problemática. Un informe del 2020 estima que 7 de cada 10 mujeres han sido o han padecido de violencia intrafamiliar. Por otro lado, el comportamiento de la violencia intrafamiliar a nivel regional, se estima que en La Guajira los casos se presentan más que todos los días domingo, es decir, un porcentaje de 24,24%, es decir, de 56 personas han registrado en ese momento su afectación o su problema. Esta cifra lo confirma el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense, donde menciona que la violencia en las mujeres estimó o registró 96,97%, es decir, 24 casos fueron registrados. Seguidamente, como formulación del problema, estimamos o nos surgió la duda de por qué la violencia intrafamiliar detona factores de riesgo psicosociales. También en la sistematización del problema nos hicieron preguntas tales como cuáles son los tipos de conflictos internos que se generan en la familia del barrio cooperativo, qué impacto tiene el comportamiento de los individuos en su núcleo familiar, también qué aspectos culturales influyen en la incidencia de conductas violentas en los hogares y cuáles son los factores sociales que infieren en las relaciones del núcleo familiar. También qué acciones implementa el trabajador social para minimizar los casos de violencia intrafamiliar en las mujeres. Consecuentemente, la objetividad general de la presente investigación es identificar los factores de riesgo psicosocial y su incidencia en la violencia intrafamiliar en las mujeres de la Comuna 4 de Riohacha, La Guajira. Asimismo, surgen una serie de objetivos específicos, los cuales están encaminados a identificar los tipos de violencia que se presentan en las familias del barrio cooperativo, analizando las relaciones sociales que provocan la incidencia de conductas violentas en el hogar, estableciendo los factores sociales que influyen en los actos de violencia en los núcleos familiares que permitan determinar los riesgos psicosociales que desencadenan los actos de violencia en los núcleos familiares. Finalmente, conocer la ruta de acciones que implementa el trabajador social para minimizar los casos de violencia intrafamiliar en los hogares del barrio cooperativo de Riohacha. Como justificación tenemos a manera de conveniencia identificar los factores causales que detonan un sistema de violencia intrafamiliar hacia la mujer o hacia la víctima desde su núcleo familiar.
También queremos explicar la funcionalidad de esta investigación, identificando las causas y haciendo saber los mecanismos de ayuda que existen o que pueden existir para las víctimas. También a relevancia social tenemos evidenciar ante la sociedad no solo los índices de casos violentos, sino también los posibles personajes que pueden afectar o que pueden desencadenar estos actos violentos, es decir, las parejas, los padres, los hijos, etcétera. Las implicaciones prácticas tenemos como beneficiar a la población femenina del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, específicamente el barrio cooperativo, ya que por medio de una planificación de estrategias podemos y mecanismos de ayuda se puede minimizar o se puede identificar la incidencia de estos actos. El valor teórico de esta investigación va ligado netamente al conocimiento y a las tasas de incidencia de estos hechos violentos en los hogares del barrio cooperativo de Riohacha, brindando así estadísticas posibles y posibles rutas y guías para que las víctimas puedan denunciar y hacer valer sus derechos. Utilidad metodológica de esta investigación consiste en medir la incidencia de la violencia intrafamiliar, facilitando así el análisis de los factores causales, lo que desencadena esta problemática. También tenemos la metodología que es trabajar de la mano con el individuo, identificar sus problemas, y también esta investigación puede emplearse tanto en el ámbito del trabajador social como la psicología. A manera de delimitación teórica tenemos que o tuvimos en cuenta los autores Rodríguez y Pérez en el 2018 y el 2019, los cuales Rodríguez nos manifiesta en el 2018 que la violencia es un problema de salud pública y una violación de los derechos humanos a las mujeres o en su defecto a las víctimas que suelen evidenciar o vivenciar estos problemas. Según Pérez, 2019 nos menciona que la violencia intrafamiliar es un problema mundial y esto tiene un trasfondo social y cultural, es decir, se ve en cualquier contexto social, sea rico, sea pobre, en cualquier contexto. El espacial, esta presente investigación se realizará en la Comuna 4, denominada Cooperativo, la cual está comprendida por los barrios 12 de octubre, San Tropez, Nuevo Horizonte, La Ñapa, Edinson de Luque Pinto, Jorge Pérez, Cooperativo, Marbella, Manantial, y se especifica o se va a enfocar en el barrio cooperativo. De manera temporal, por último, esta investigación se comienza a desarrollar específicamente en junio 20 del 2023 y finaliza el 20 de junio del 2024. A nivel de marco referencial, para la presente investigación se utilizaron diferentes autores según sus investigaciones. La primera de ellas está referenciada bajo el autor Iguarán Daniel, Malquis Moreno Espino y Maudí Paola en el año 2021, la cual tiene como título Violencia intrafamiliar como factor generador de las dificultades del comportamiento de los estudiantes de secundaria en el municipio de Uribe, La Guajira. Esta brinda una aportación y plantea que la violencia intrafamiliar es el principal factor generador de las dificultades en el comportamiento de los estudiantes de básica secundaria en el municipio de Uribe, La Guajira. Asimismo, tenemos a Tapia Aguilar, Ana Isabel Soto Molina y Yainis Paolas, quienes su investigación está titulada Fragmentación social como causa de la violencia en las familias. Estas aportan que la investigación esta investigación está señalada y conduce a que los ingresos económicos inestables son un potencial incidente para que exista una fragmentación dentro de los hogares. Asimismo, Glenda Paola Herrán Mora, en el año 2020, con su investigación titulada Factores socioculturales que inciden en la violencia conyugal en las familias del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, aporta que los factores de fragmentación social inicialmente se encuentran en el ingreso económico como factor de sostenibilidad de la familia. Además, esta plantea que estos inciden en los procesos de cohesión, estabilidad y jerarquización de los actores dentro del hogar. Cabe resaltar que estas son unas de las tantas investigaciones que se utilizaron a manera de referencia para poder desarrollar pues, el proceso investigativo. La fundamentación teórica. Como fundamentación teórica, en primer lugar tenemos a María Cristina Maldonado. Ella menciona que la violencia intrafamiliar es un tipo de violencia que se presenta entre sujetos que tienen un rol definido según un vínculo sanguíneo o, en su defecto, un parentesco en la misma vivienda.
Ella nos dijo esto en 1995. Igual hay que tener en cuenta que la violencia tiene diversas acepciones y no se puede manifestar de una sola manera al ser en un contexto muy diverso. Es decir, la violencia intrafamiliar tiene una complejidad del ser humano y las relaciones con sus semejantes. La Organización de la Salud nos menciona que la violencia es el uso intencional de la fuerza física y esta amenaza contra las demás personas en el 2018. También Kusianovi nos menciona que la violencia intrafamiliar se sintetiza en tres grandes grupos: violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Esto él nos lo mencionó en el 2002. Bueno, a nivel de historicidad de lo que es la violencia intrafamiliar, cabe resaltar que durante muchos años las mujeres no conocían de aquellos mecanismos de ayuda a los cuales podían adquirir para poder denunciar o que se les brindara una ayuda para conocer o minimizar esta problemática. En la década de 1970 fue cuando un grupo de mujeres luchando por sus derechos crearon centros de ayuda para las mujeres víctimas o maltratadas y estableciendo que la violencia intrafamiliar se desplegaba desde las rutinas del hogar. Una vez demostrado eso fue que le dieron pie o cabida a las mujeres para poder crear estos centros de ayuda. Asimismo se dieron pie a organizaciones y movimientos de mujeres, los cuales fueron pues captando y entendiendo que a nivel del hogar era que se detonaban estos actos violentos en contra de las mujeres específicamente. Para esto, en el año 1975 a 1985 se crearon entidades multilaterales que se encargaron de crear espacios de articulación entre organizaciones sociales que le brindaban una ayuda pues, a estas mujeres víctimas, también agencias de corporación y de Estado para poder tratar la problemática, como lo fue la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2006. Bueno, a manera de marco legal, tenemos la ley de 1959 del 2019, la cual nos dice que el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá en un delito. También tenemos a la ley de 1257 del 2008, la cual decreta que la presente tiene por objeto la adopción de normas no que permitan garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Y el decreto 2734 del 2012 dice que él reglamenta las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia y tiene por objeto establecer los criterios, condiciones y procedimientos para que a ellas se les sea otorgada las medidas de atención adecuadas para hacer valer sus derechos. Bueno, a nivel de conceptualización de las diferentes variables que se mencionan en esta investigación, tenemos la familia, que según la Organización Mundial de la Salud es el entorno donde se establecen por primera vez el comportamiento de las decisiones en materia de salud y donde se origina la cultura, los valores y las normas sociales. Consecuentemente, se define, la Organización Mundial de la Salud define la violencia intrafamiliar como un comportamiento que causa daño físico, sexual o psicológico. Esto en torno a qué? A la violentación dentro de los núcleos familiares. Consecuentemente están los factores psicosociales que se manifiesta que es un estrés grave, depresión, alteraciones del sueño, conductas sociales nocivas, como el hábito de fumar, entre otros. Esto lo define la Secretaría del Trabajo y la Prevención Social. Asimismo, la aculturación es un factor súper importante en cuanto a la violencia intrafamiliar, puesto que el autor Heise en 1999 destaca que todo tipo de fenómeno de interacción es lo que resulta ser un contacto de las culturas. Y a nivel cultural se puede establecer, y según la UNESCO se establece que este es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales e intelectuales u afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Finalmente se define, y según Vinyamata en el 2001, este define que el conflicto es una lucha, un desacuerdo, una incompatibilidad, una confrontación de diferentes percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes dentro de un núcleo familiar o pues externo a este. Asimismo, a raíz de los diferentes conceptos planteados en la investigación, surgen una serie de dudas
teniendo en cuenta la unidad de análisis que son violencia, la cual tiene como objetividad identificar los tipos de violencia que se presentan en la familia del barrio cooperativo. Esto está dentro de la categoría de violencia intrafamiliar, teniendo en cuenta cuáles los tipos de violencia: violencia sexual, verbal, física, psicológica, económica e emocional. Asimismo, se analizan pues las relaciones sociales de estas, el comportamiento, la jerarquización, la igualdad de beneficios y la interacción que hay dentro de los individuos en su mismo núcleo familiar. Por ello surgen una serie de interrogantes, como lo son en el entorno familiar, que se ha registrado hechos violentos como agresión verbal, física o sexual, con qué frecuencia las víctimas evidencian pues estos actos de violencia en sus hogares, los roles que están asignados dentro del hogar desencadenan estos actos de violencia entre los individuos que conforman pues el núcleo familiar, entre otras interrogantes que se despliegan a raíz de la matriz de análisis. Asimismo, también se destacan los factores sociales como la vivienda, la salud y la estabilidad económica, que se establece que son factores sociales que influyen o determinan pues un impacto dentro de lo que es las relaciones en el núcleo familiar, y si éstas pueden o no ocasionar pues actos de violencia. Asimismo, la metodología a nivel descriptiva, el autor Arias establece que el método descriptivo de esta investigación es el campo en el cual consiste la recolección de los datos directamente de los individuos investigados en la realidad donde ocurren los hechos. Esto que en torno al método descriptivo, que es el que se basa esta investigación. Cabe mencionar que esta investigación es de tipo descriptiva, la cual posibilita el conocimiento ante las situaciones, las costumbres, los comportamientos a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, teniendo un enfoque cualitativo que, según Taylor y Bogdan, es aquella que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, tanto hablada o escrita, a través de las conductas observables. Asimismo, el diseño de investigación. El diseño de investigación es un método científico específico, el cual nos permite la sucesión de actividades que continúan después de haber investigado. Es decir, el diseño de investigación funciona como una estrategia general que el investigador comprueba, donde el investigador comprueba una vez ya haya tenido una claridad de la teoría que investigó. El diseño de la presente investigación es descriptiva. ¿Por qué? Porque este diseño de investigación posibilita conocer las situaciones, los comportamientos que se ven en este contexto específico donde lo vamos a implementar. Es por ello que el diseño descriptivo permite que las relaciones de las variables, las cuales podemos observar las dos variables que estamos investigando, que son los riesgos psicosociales y la violencia intrafamiliar. Según Sabino, la investigación de tipo descriptiva trabaja sobre las realidades de hechos y su característica fundamental es la de presentar la intervención correcta con dicha problemática. En cuanto a la población, en este apartado cabe resaltar que la población es la base fundamental de la investigación, ya que al ser una investigación con un enfoque cualitativo, dependemos de las personas y de del contexto que ellos estén experimentando. Según CERN en el 2013, podemos ver que expresa que la población es un conjunto finito o infinito de elementos y características comunes que se relacionan entre ellos. En cuanto a la técnica e instrumento, tenemos que vamos a trabajar con la técnica entrevista semiestructurada. ¿Por qué la semiestructurada? Porque según Sabino, una entrevista semiestructurada es aquella en la que existe un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las respuestas. Este tipo de entrevistas nos permite ser flexibles en cuanto realizamos la entrevista, ya que a medida que vamos a ir diciendo nuestras inquietudes o preguntando la información que queremos recibir, podemos ser flexibles, es decir, podemos agregar preguntas diferentes a las que ya tenemos en nuestra estructura o en nuestra guía para poder conseguir o complementar esa información que vamos manejando respecto
a la investigación. Claro está, esto se maneja con respeto, prudencia y con el consentimiento de la persona. Bueno, finalmente, a manera de referencia bibliográfica, se utilizaron diversos autores como Ana Isabel Tapia en su investigación Fragmentación Social como causa de la violencia en la familia de las comunidades de Riohacha, entre otros.